Los obreros que aprovechen el tiempo, tercera parte. Vamos a estar terminando este contenido y para ello vamos a ver en Romanos capítulo 13, versículo 11. El contenido de hoy, que es el cuarto punto, se titula Guardas que velan de día y de noche. Guardas que velan de día y de noche. Recordamos las palabras que Dios nos ha entregado en el capítulo 62 de Isaías, primeros versículos, cuando hablan de aquellos guardas que velan constantemente. Son esas 24 horas en las cuales nosotros estamos preparados, estamos enfocados en la evangelización del mundo. El apóstol Pablo, en el capítulo 13 de Romanos, versículo 11, dice lo siguiente: Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. Fijaos qué interesante esto. Cuando dice esto, es decir, hagan todo esto, está hablando sobre la unidad de la Iglesia, muchos aspectos relevantes que estaría bien leerlos también luego después para entender el contexto, hablando de la unidad del amor, y nos dice que nos tenemos que dar cuenta de los tiempos y de la época. Es el punto número 2. Dejo el texto. Que estemos conscientes del tiempo en que vivimos. No del tiempo atmosférico, obviamente, sino cuáles son las circunstancias sociales, culturales en las que nosotros estamos inmersos ahora mismo. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en cada país? ¿Cuáles son los procesos que estamos experimentando? Yo, a través de redes sociales, porque no he podido viajar y ahora mismo, pues, no tengo ningún conocido que esté viviendo en este mismo momento en Cuba, pero sí que podemos ver cómo está, qué es lo que está pasando en ese país, ¿no? Muchas dificultades que están viviendo también nuestros hermanos que durante tiempo se han estado conectando a este grupo a través de, o sea, en Venezuela, pues también han tenido un montón de problemas y nos contaba muchas circunstancias. Aquí hemos tenido también en la iglesia hermanos que han estado saliendo del país, de Venezuela, llegando a España en muchas dificultades. Vemos que cada país y cada nación tiene sus circunstancias y sus problemas. Hermanos que viven en Estados Unidos, pues son momentos también muy convulsos, muy intensos, donde la política del presidente pues está ahora mismo como muy en un protagonismo eh, muy exaltado, donde hay una guerra que tenemos en Israel que está en boca de todo el mundo. En Europa pues seguimos en guerra, es decir, Rusia y Ucrania siguen en guerra y cada vez pues la amenaza de una guerra en toda Europa pues es mayor y esto es algo que se siente, que se habla, por lo que tenemos que entender cuáles son las circunstancias de nuestro campo en el que nosotros estamos, qué es lo que está sucediendo, pero más allá de lo que políticamente podemos entender, también lo que socialmente se está trabajando, qué está ocurriendo también socialmente, qué está ocurriendo en las calles, qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente cree, qué es lo que también, cómo nosotros podemos encontrarnos, o qué nos podemos encontrar en el campo, o cómo podemos hallar a las personas, conscientes de la realidad espiritual, del estado espiritual del campo y de la gente que hay a nuestro alrededor. Todo eso tiene un impacto importante en nuestra vida y en nuestra labor como evangelistas y como misioneros. Y aquí el apóstol Pablo dice que tenemos que darnos cuenta de los tiempos y de la época en la que estamos para saber dónde estamos predicando, a quién estamos predicando y lo importante es con qué palabras lo estamos haciendo. Y velando de día y de noche por los momentos, las circunstancias que estamos viviendo y que estamos experimentando. También en el tercer punto dice que estamos dormidos, ¿no? Como en ese sueño en el que dice que estamos. Dice la palabra, el texto, que ya es hora de que despertemos del sueño. Ya es hora. ¿Por qué dice esto? Porque de alguna forma los creyentes
y ya aplicamos a nuestros días, vivimos como si estuviéramos dormidos, como si estuviéramos soñando, acomodados en la cama, tranquilos, y es un momento en el que despertemos y que empecemos a ser esos obreros activos. Porque si estamos dormidos, no es provechoso. Es cierto que los médicos te van a decir, bueno, es que dormir es importante. Y es cierto. Yo no sé cuáles son quizá las horas más recomendadas. Siempre se han dicho 8, alrededor de 8. Hay gente que dice no, que no es suficiente, o sea, que no es necesario tanto, entre 6 y 8 horas. Yo recuerdo las palabras del pastor Ryu cuando muchas veces predica, él dice que duerme unas 3 horas al día. Que él recibe mucha gracia, recibe mucha fuerza del espíritu, que él no necesita dormir más, a él le funcionan de esas 3 horitas o 4 como mucho, pero yo, desde luego que no puedo vivir con 3 4 horas, sería muy, muy, muy difícil, muy complicado y necesitaríamos más. Cuando nosotros hemos viajado a Corea, hay una cosa que siempre nos sorprende mucho, que es la facilidad que tienen para dormir en cualquier sitio. Hay un trayecto en coche, ellos se duermen. En transporte público se duermen. Tiene una facilidad increíble. Estamos en el avión y antes de que el avión despegue, ya están dormidos. Y a mí me cuesta mucho dormir en otros lugares que no sea una cama o algún lugar donde yo pueda estirarme y pueda relajarme, pero ellos tienen esa facilidad. A veces me preguntaba, ¿cómo puede ser que duerman tanto? ¿Cuál es el problema? Pues que los coreanos a veces duermen poco. Entonces, también la falta de sueño les ayuda a caer rendidos en cualquier sitio. Pero es cierto que hay gente que piensa que dormir es una pérdida de tiempo. Vamos a poner unas 6 horas al día que nosotros estamos sin hacer nada. No estudiamos, no leemos, no trabajamos, no limpiamos, no hacemos nada. Parece que es una pérdida de tiempo. Y aunque sí que es necesario dormir para restituir nuestra mente y nuestro cuerpo, vivimos como esa gente que duerme 12 horas al día, que está todo el día dormido, y si no está dormido está tirado en el sofá, y si no está descansando, y si no... Y a veces cuanto más dormimos, más cansados estamos y más queremos descansar. Pero tenemos que despertarnos de ese adormilamiento espiritual en el que estamos, entendiendo en el lugar donde vivimos y los momentos en los que nos encontramos para poder vivir conforme el Evangelio. Porque vivimos en ese sueño. Estamos dormidos, estamos acomodados a nuestro día a día. Y aunque sea un poco contradictoria la analogía, estamos acomodados en nuestro trabajo. No es que vayamos a dormir al trabajo, pero nos hemos acomodado a trabajar, nos hemos acomodado a las tareas del hogar, nos hemos acomodado a las tareas de los hijos, nos hemos acomodado a nuestros hábitos y costumbres diarios. Y nos damos cuenta de que al final, tan acomodados, tan dormidos en nuestro día a día, no aprovechamos el tiempo para el Evangelio. Pablo les dice, ya es hora de que despertemos del sueño, de estar dormidos. Ya es hora de que nos levantemos y nos espabilemos, como nosotros decimos en España, no sé si en más lugares. Espabilar, despiértate y levántate como ese guarda de 24 horas, que velan de día y de noche, porque el campo necesita ese trabajo de 24 horas. Pero pastor, si estoy 24 horas en el campo, ¿cuándo hago la compra? ¿Cuándo hago las tareas? ¿O cuándo tengo que hacer una visita? ¿O cuándo veo a mi familia? ¿O cuándo voy a trabajar? Lo que no entendemos es que tenemos que guardar y velar mientras que vivimos nuestra vida diaria. No tengo que separar, digamos que mi vida de trabajador, mi vida de empleado y mi vida de guarda que está velando. No, yo soy un guarda 24 horas mientras que estoy trabajando. Yo soy ese hijo de Dios y ese discípulo cuando voy a visitar a alguien o voy a pasar un tiempo con la familia. Yo soy un discípulo, yo soy un evangelista. Es que mi identidad tiene que ir conmigo todos los días. ¿Qué es lo que hacemos? Al igual que en muchos trabajos y lugares,
A veces tenemos nuestra tarjeta identificativa que nos habilita a estar en un lugar o en otro, y eso es lo que llevamos como creyentes. Cuando nos levantamos por la mañana, nos quitamos nuestra tarjeta, nos ponemos la del trabajar y vamos a trabajar. Y solamente en ciertos momentos al día, los creyentes, y hablo de una forma muy general, llevamos siempre esa tarjeta identificativa como hijo de Dios. Es decir, llevamos nuestra identidad con nosotros y llevamos la autoridad con nosotros. Y estamos experimentando el respaldo de Dios con nosotros. Así que entendiendo el texto y entendiendo lo que Dios nos quiere decir a través de todas las escrituras, es que hay muchas cosas que hacer, un trabajo muy grande que realizar, un campo inmenso donde la mies es mucha y los obreros somos pocos, y por eso tenemos que levantarnos, porque el campo está esperando. Aquí hubiese quedado bien recordar el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Cuando está Jesús con la mujer samaritana. Podemos leerlo. Cada uno, en vez de leerlo por el ordenador, lo miraremos cada uno en nuestras Biblias. Capítulo 4 del Evangelio de Juan. Nos encontramos a Jesús con esta mujer. Y en este encuentro tan fortuito, podríamos decir fortuito, ¿no? Pero como Jesús nunca se sabe, se encuentra una mujer y en vez de hacer lo que era lógico, que es no hablar con ella porque era una mujer y era samaritana, y mucho menos pedirle agua. Él, Jesús, hace lo que no tiene coherencia, lo que no tiene realmente razón de ser en ese momento, que de hecho ella se lo recrimina. Oye, ¿cómo es posible que un varón hebreo venga aquí a pedirle a una mujer samaritana agua? No tiene sentido. Empezaba mal la conversación en ese sentido. Pero, como Jesús, y por supuesto estamos hablando un poco en trampa porque Jesús es Jesús, ¿qué es lo que hace? Aprovecha cualquier circunstancia para hacer la obra de la evangelización y para predicar su evangelio. Así que Jesús va y la predica. Claro, lo hace desde su posición absoluta, ¿no? Pero que nos da a entender a nosotros que cualquier momento, cualquier lugar y cualquier persona son propicios para predicar el evangelio. Y cuando después de predicar y de que ella entendiese que él era el Mesías, deja el cántaro con el que iba a llenar de agua, lo deja tirado y va corriendo a buscar a las personas, a los demás del pueblo. Y esto es lo que ocurrió en ese momento. Dice los discípulos a Jesús: Rabí, por favor, tienes que comer, en el versículo 31, y él le responde: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, que es que haga la voluntad de Dios, el que me envió, y acabe su obra. Y luego me gusta mucho el versículo 35, la segunda parte. Les está hablando sobre las conversaciones que tenían acerca del campo. Uy, faltan 4 meses ya para la siega. Conversaciones normales entre ellos que Jesús utiliza para dar una, o digamos que compartir una analogía. ¿Cuál es? ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto. Y sigue esa analogía o esa parábola que podríamos decir, donde termina en el versículo 39 y dice: Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. ¿Qué ocurrió? Que, versículo 40, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. ¿Cuál es el dibujo que yo me hago? Jesús, Jesús, sentado en el pozo con sus discípulos y los samaritanos viniendo al pozo para estar con él. Y mientras que ven a todos los samaritanos ir hacia ellos,
quizá alguno con miedo de los discípulos y con inseguridad, Jesús les dice, no, no, es que ese es el campo de siega. Ese es el campo donde tenemos que ahora trabajar. Y recogiendo la otra analogía, es que la mies es mucha y los obreros somos pocos. Hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje del Evangelio y somos pocos los obreros. Y como somos pocos los obreros, ¿qué es lo que dice Jesús? Tenemos que aprovechar el tiempo, porque nuestro tiempo es preciado. El tiempo de un obrero, de alguien que quiere transmitir la palabra del Evangelio, es importante. Y no digo que el tiempo de los demás no lo sea, no por ser elitistas, pero entendamos que el tiempo de la predicación es primordial. Y como no todo el mundo lo hace, tristemente, no todos los creyentes lo hacemos o lo hacen, los obreros tenemos que hacer ese trabajo. Y es nuestro tiempo muy importante. Por eso, hermanos, os bendigo en el nombre de Cristo, para que no estéis acomodados y dormidos, sino que estéis despiertos, preparados para hacer la obra del evangelismo, como hemos podido estar leyendo. Guardas 24 horas. 24 horas enfocados en el pacto, como el deportista que está 24 horas obsesionado con su deporte, como aquel que vive 24 horas estudiando porque tiene unas oposiciones que aprobar, como aquel que está 24 horas enamorado de alguien y no para de pensar en esa persona de la que está enamorado. Aprovechemos el tiempo. Mateo 24:42. Jesús les dice, mirad, hermanos, no sabemos ni el día ni la hora. ¿Qué quiere decir? Velad y aprovechar el tiempo. No estéis parados, no estéis quietos. Aprovechad el tiempo, primero para uno mismo. Aprovecha para ser ese obrero y discípulo que haga la obra del Evangelio. Y para encontrar a otros discípulos que puedan, recibiendo ese mensaje de que Jesús es el Cristo, levantarse para la evangelización del mundo. No es porque Jesús vaya a venir por segunda vez y tú hayas hecho pocos o muchos discípulos. No va a estar contando todos los discípulos en ese sentido. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Se acabará el tiempo. El tiempo se ha acabado. Lo que no hayas hecho ahora, hasta ahora, ya no se va a poder hacer. A la gente que no le hayas predicado el Evangelio se acabó. Ya no hay más trabajo. Aquellos que hayan perecido sin recibir el mensaje del Evangelio, sin creerlo, ya está la oportunidad perdida. Y es triste. Por eso aprovechemos el tiempo. Por eso lo hagamos porque no sabemos el día de la venida o el día de nuestra partida. Que algún día partiremos de una forma u otra y el trabajo que yo podía haber estado haciendo se acabará. Y partiremos en la presencia de Dios y diremos hasta aquí ha sido nuestra labor en la tierra. Señor, ¿cómo ha sido mi labor? ¿Ha estado a la altura de lo que tú esperabas? ¿Ha servido para glorificarte? ¿Te has sentido honrado por cómo yo he invertido mi día, o sea, mi vida? Primera de Pedro 5:8. No perdamos el tiempo ni lo relajemos, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Tú duérmete, descansa, duerme, adormila, relájate, que cuando te quieras dar cuenta, has perdido el tiempo. Y Satanás lo hace. Te adormece en tu vida cotidiana, para lo bueno o en lo malo, ¿vale? Pero te adormece, para que tú no estés despierto para el Evangelio. Y esta es la forma en la que Satanás devora. Mucha gente dice o piensa que solamente Satanás obra a través de los problemas, obra a través de los desastres. Pero Satanás se disfraza como ese ángel de luz que te ofrece, como aquel cuento de los cabritillos y el lobo que se disfraza de su mamá y cuando se abre la puerta se los come. No sé si esos cuentos son, no sé hasta qué punto son universales, pero bueno, es básicamente eso, es disfrazarse
de lo que también nos parece bueno y atractivo, o lo que nosotros hacemos bueno, para que nos distraigamos con ello. Y finalmente, nuestra salvación será consumada. 13:11, que lo hemos leído antes. Porque nuestra salvación está ahora más cerca, efectivamente. Es decir, nuestra salvación en el sentido de cumplimiento total, que será cuando yo ya parta, o bien porque Dios me lleve, o porque yo perezca, yo muera y vaya al cielo. Es decir, de una forma u otra, seguramente será porque muramos. No creo que Jesús vaya a venir en esta época, pero bueno, eso le compete a Dios tomar la determinación, a nosotros no. Pero sí nos compete el qué, estar preparados. Así que cada día que pasa está más cerca de que mi salvación sea consumada finalmente. No es que no la tenga, es decir, que yo ya soy salvo porque creo en Jesucristo, pero eso será efectivo de una forma completa cuando yo parta a la presencia de Dios. El tiempo se acaba. Finalmente nosotros partiremos. Cada día estamos más cerca y no aprovechamos el tiempo. Perdemos nuestra vida invirtiéndola en cosas que no merecen la pena que invirtamos. Nuestra economía a veces la utilizamos en banalidades y tonterías. Y no es que no podamos comer algo rico, y no que no podamos, no estoy hablando, no seamos tan legalistas y no seamos tan rudos en ese sentido, pero entendamos que a veces la economía se va en cosas que no son tan importantes. Y eso nos pasa sobre todo cuando tenemos que invertir dinero en cosas que no nos gustan o no nos apetece. ¿Cierto o no cierto? Que cuando se estropea el carro y tenemos que ir al taller mecánico y nos dice cuesta $400 o 300 o 120, no nos duele tener que soltar ese dinero pensando, ay, este lo podría haber utilizado en esta otra cosa, o qué bien me hubiera venido para no sé qué, o qué fantástico hubiera sido poder utilizar este dinero para... No tenemos el sentimiento de pérdida cuando es negativo, ¿verdad? Pero cuando son cosas que nos apetecen, no. Y sin embargo, para algo que tiene que ver con el evangelio, con la proclamación, con levantar la iglesia, con enviar misioneros, con levantar los remanentes de nuestra congregación, con tener ese lugar en el campo donde se pueda predicar el evangelio y un etcétera inmenso, ay, eso sí me cuesta, eso sí es difícil. No hablo del diezmo, porque el diezmo y las ofrendas es algo que es algo tan obvio que no vamos a entrar ahora, sino cómo yo puedo ayudar a la evangelización del mundo, cómo yo puedo aportar. ¿Por qué me duele tanto hacer una ofrenda a Dios o invertir o ayudar en algo que tiene un impacto eterno? ¿Por qué me duele y me cuesta y sin embargo puedo gastarme miles de dólares en vacaciones? Bueno, yo no sé quién se gasta tanto dinero, pero hay gente que se lo gasta. O sea, yo no conozco a mucha gente así, pero hay gente que tiene la capacidad de gastarlo. Un hermano que justo también es de Estados Unidos, que le conozco desde hace tiempo, me decía, ay, pastor, voy a ir a España, vamos a hacer un... Pero claro, no solamente España, queremos hacer un tour entre España, Francia, Italia, y desde aquí para que me ayuden en España. Bueno, una conversación que os podéis imaginar. Oye, fantástico, vas a conocer más Europa que yo. Genial. Si tienes la capacidad económica y tienes el tiempo y te apetece, pues es fenomenal, porque además vas a ver el campo de Europa y vas a entender mejor también la evangelización. Pero ¿cuánto puede costar eso? Muchísimo dinero. Ahora, si tú lo tienes, disfrútalo e inviértelo de una forma sabia. Pero lo que no puede ser es, voy a restarle al evangelio para irme de vacaciones. Voy a restarle a los remanentes, a los misioneros, a levantar mi iglesia, a apoyar el campo. ¿Por qué? Porque ay, me apetece cambiar la decoración del hogar, o me apetece pintar la casa, o quiero ir a hacer esto, o quiero visitar tantos restaurantes que cuestan tanto dinero. Y este es un problema. También es un problema, y con esto no nos ofendáis, con la gente que emigra a otros países.
¿Cuál es la pensalidad, la mentalidad? Es, estoy en este lugar para trabajar, adquirir economía, mejorar mi situación, enviar dinero a mi país y ayudar y ahorrar y trabajar, conseguir. Estamos en ese pensamiento, pero ¿qué ocurre con el campo ahora? ¿Qué ocurre con tu campo en este momento? ¿Qué ocurre con la iglesia en la que estás? ¿Qué ocurre? Que la mentalidad en ese sentido hace que nos cueste ofrendar. Porque el dinero se convierte en algo tan preciado, tan costoso, tan necesario, tan útil y a veces tan idolatrado que no lo puedo utilizar en otra cosa como ofrendar o la iglesia o el diezmo, lo que sea. Y eso es un problema. No vayamos tampoco al otro extremo, pero bueno, quizá esto sea para hablar otro día. No perdamos el tiempo e invirtamos nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos, en la dirección correcta. Amén. No me malinterpretéis por esto, que siempre con las ofrendas puede haber malas interpretaciones. Si hacen falta luego eh, puntualizar alguna cosa, la puntualizamos en el tiempo del foro, ¿vale? Pero vamos a avanzar. ¿Cuál es la conclusión de los tres mensajes y de estas 3 semanas? Ahí veis en el título, fijaos el detalle, guardas no perezosos, está tachado, sino diligentes, ¿vale? Preparados, activos, enfocados, ¿vale? Proverbios 6 del 9 al 11. Leed la versión que queráis. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional que me gusta mucho. Dice, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de bracitos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Bien, lo hemos dramatizado un poco, pero es que está así escrito para eso, ¿no? ¿El contexto cuál es? El contexto es aprovecha tu capacidad, tu trabajo, sé listo, muévete para que puedas redimir la economía y tu esfuerzo. Porque el que no trabaja, el que no se esfuerza, no cobra, no recibe, no tiene, y llegará el día en el que la pobreza llegará y la escasez y vas a tener un problema. Aquí esto nos puede servir muy bien para hablar de ética del trabajo, de la dignidad del trabajador, de cómo hay que responder al que trabaja y al que se esfuerza. Bien, pero si nosotros utilizamos y aplicamos un poco esta idea y este principio al Evangelio, también puede funcionar. Forzamos un poquito el texto. ¿Cuál es la realidad? Somos perezosos espiritualmente. Y vivimos, como decía Romanos capítulo 13 versículo 11, acostados, en ese sueño, en ese descanso. Y mira qué gusto da leer esto. ¿No nos apetece un pequeño sueño, una siestecita después de comer, o por la mañana, un descanso de vez en cuando? ¿A qué nos apetece? ¿A qué es agradable? Ahí cruzarse de brazos, estar así boca arriba con las manitas cruzaditas encima del estómago, eso sienta genial. Siempre se ha dicho mucho que en España es un poco la cuna de esa idea o de esa perspectiva de la siesta. No sé hasta qué punto eso es real o no. La verdad es que casi que prefiero pensar que no, porque si no quedarías un poco como vagos, ¿no? Pero sí que vivimos en España en esta realidad. En España tenemos normalmente, los comercios tienen muchas veces horario partido, depende qué tipo de comercio. O dónde está el comercio. Si es un comercio en ciudad, normalmente las horas de la comida no se trabajan. O sea, no vayas a la hora de comer a ningún lugar porque estará cerrado. A partir de las 2 de la tarde hasta las 5 solemos cerrar los, los comercios, a no ser de que sea un centro comercial donde eso no ocurre. Pero es así. Tú sabes que la hora de comer en España es sagrada. De más o menos entre la 1:30, sobre todo las 2, hasta las 4, no llames ni molestes porque
En España esto es sagrado. Es una tontería, poco para mí, pero así es la cultura. Como hemos dicho al principio, hay que entender los tiempos. Y en España tenemos esa perspectiva. Comer, te relajas y unos 10, 30 minutitos de siesta, eso sienta genial. Yo no lo hago porque no tengo la costumbre, ni me sienta tampoco muy bien dormir durante el día. Yo vivo de forma continua, pero es un poco esa perspectiva de el que después de comer con la panza llena en su casa, se sienta en el sofá, pone las noticias y mientras que escucha las noticias, se tumba un poquito y descansa. En España, normalmente, esto es muy típico, la segunda cadena pública, más o menos a la hora del mediodía, siempre ponen documentales. Documentales animalitos. La misma voz lleva narrando documentales desde que yo recuerdo. El mismo locutor. Y todo el mundo se duerme escuchando esos documentales, o las noticias, o lo que sea. Pero esto yo puedo entenderlo un rato después de comer. ¿Qué ocurre si lo hacemos todos los días y todo el día? ¿Qué ocurre si nosotros trabajamos media hora y nos echamos un rato a descansar? No estaría mal descansar más veces durante el día. Descansos cortos, a lo mejor unos 20 minutos, 15 minutos. Pero si vivimos siempre así, ¿qué va a suceder? Y si esto lo vivimos y es la realidad espiritual de nuestra vida, ¿qué? Si siempre estamos durmiendo, siempre estamos descansando, siempre estamos entre siestas, sueños, descansos, ¿qué sucede? Nos asaltará, no la pobreza en este sentido, porque hemos cambiado el contexto, pero Satanás estará contento, estará feliz, porque verá a los obreros descansando, verá a los obreros dormidos, verá a los obreros en otras cosas que no son las correctas. Así que hermanos, os bendigo en el nombre de Cristo para que podamos ser esos guardas no perezosos, sino diligentes. Amén. Y para terminar, damos estos 5 puntos a modo de conclusión. Primero, recibe la guía. Vive una vida siendo guiado por el Espíritu Santo. Y no hay forma, no digo que no pueda obrar, porque el Espíritu Santo obra cuando le da la gana, pero entendamos que la mejor forma para entender, para escuchar y percibir la guía es cuando yo estoy concentrado. Cuando yo vivo una vida concentrada en lo que tengo que vivirla. Sí, mientras que trabajo, limpio, recojo, sí, pero concentrado en lo que soy y lo que tengo que hacer. Orando a tiempo marcado, con mis tiempos de oración, mis tiempos de concentración, mis tiempos de yo y Dios solos, tú y yo orando en ese momento. Aunque sean 5 minutos. Mañana, noche y si podemos durante el día guardar momentos también. Y eso hará que yo esté concentrado en las 24 horas, que yo esté enfocado por el Evangelio. En segundo lugar, guardas diligentes que viven la palabra. Em, Tenemos el diario de oración. No sé si vosotros lo recibís o no. Bueno, tenéis opciones para leer todos los días, devocionales, 1000 aspectos, mil herramientas que podemos utilizar todos los días para estar siempre dentro de la meditación, dentro de la palabra. Pero más allá de eso, tenemos el mensaje del púlpito del domingo. ¿Cuál es el mensaje que yo recibí el domingo? Más allá de lo que el pastor predicó, ¿qué es lo que Dios me dijo a mí? Para poder recordarlo, que es importante, papel y boli. Papel y lapicero. Cuando llegamos el domingo anotamos, anotamos, anotamos. Después ordenamos, subrayamos, rodeamos, colocamos. Y esto es lo que Dios me ha dicho hoy. Y eso oramos. Y ahí vamos en esa corriente. Es decir, la corriente de la iglesia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde nos dirigimos? Pues esa es la corriente donde yo tengo que estar viviendo. Prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? Hacemos cosas innecesarias. Hacemos cosas importantes, pero lo que tiene que de verdad ocupar la mayor parte de nuestra vida es lo que es imprescindible. Yo puedo dejar de hacer lo innecesario, incluso
debería dejar de hacer lo innecesario. Yo a veces tengo que dejar de hacer cosas importantes. Un ejemplo, ahora mismo estoy con una lumbalgia, es decir, tengo dolor en los lumbares, no me puedo agachar, ando difícilmente. Por lo tanto, el poco esfuerzo que hago, que me permito, ¿para qué es? Cuando tengo que cuidar de mi hijo. Así que el poco esfuerzo que hago es tenerle un poco en brazos, sobre todo en las mochilas de porteo, porque me permiten repartir más el peso y me carga menos la espalda, le duermo en la mochila y después me siento, porque no puedo estar tanto tiempo de pie. Ahora, y limpiar la casa cuándo, y hacer la comida cuándo, y recoger esto cuándo, y la ropa cuándo. Pues son cosas importantes, sí. ¿Puedo hacerlas? Podría esforzarme y hacerlas, pero a veces ¿qué tengo que hacer? Concentrarme en lo que es imprescindible y lo demás, mira, ya lo haremos en otro momento, ya se cargará mi esposa que tiene la espalda mejor, ya recuperaré yo lo mío. Pero tengo que hacer lo que es imprescindible. Primero lo imprescindible, luego lo que es importante. Y después, si os sobra tiempo y queréis hacer algo innecesario, haced a cosas innecesarias. No tiene por qué ser malo en sí mismo, simplemente cosas que no forman parte de las necesidades. Vuestro ocio, vuestro descanso, ese tipo de cosas que tenemos también todos los días. Y que, pues podríamos incluso decir que también tiene su importancia. El ocio también tiene su importancia. Finalmente, las metas de nuestra vida. Vamos a tener metas, proyectos, visiones, ¿vale? ¿Qué pensaremos primero? ¿Cuáles son las metas de nuestra vida? ¿Yo para qué voy a vivir? Sí, claro, todos vamos a decir lo mismo. Por la evangelización del mundo, pastor. Bien, punto positivo. Pero eso es algo genérico para todos. Ahora, ¿cuál es tu lugar concreto dentro de la evangelización del mundo? No repitamos lo mismo que todo el mundo, sino cuál es tu responsabilidad o cuál es tu lugar concreto. Es decir, ¿cómo tú vas a hacer la evangelización del mundo? Más allá de, claro, la predicación del Evangelio, sí, sí. Pero ¿cómo? Como un profesional de algo, en un aspecto cultural de algo, trabajando en una región, sobre algún talento o capacidad o especialidad que tengas. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es mi lugar dentro de esa gran obra que es la evangelización del mundo? ¿Cuál es mi papel particular? Y cuando yo entienda eso, tenemos que trazar una meta final, pero luego metas más cortas. Por ejemplo, año a año, ¿no? Pues para alcanzar esa gran meta que yo tengo, yo hoy, o sea, este año tengo que alcanzar esto. Por ejemplo, una meta para este año puede ser que yo tenga mis 3 tiempos de oración. Si quiero de verdad conseguir de aquí al año que viene que ese sea un hábito de vida establecido en mí, o que yo pueda leer la Biblia entera, o que yo pueda estudiar estas cosas, o que yo pueda encontrar un discípulo en esta región que yo estoy visitando, o que yo pueda encontrar discípulos en otras regiones que no sea la mía, o que yo pueda, eh, bueno, si empezamos con los, por ejemplos, nos tiramos todo el día. ¿Cuáles son esas metas? Para cuando encontremos a un remanente, a un joven, que le ayudemos. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser, no sé, actor, presidente, futbolista, astronauta, bombero. Vale, muy bien, pues, ¿cómo le vamos a apoyar a ese remanente? Vamos a buscar metas para él. Muy bien, pues para alcanzar eso, ¿cuáles son los pasos previos que tienes que dar? Entendemos, ¿verdad?, cómo tenemos que establecer metas a largo, a medio plazo, pero también a corto plazo. Por ejemplo, este mes, metas de este mes. Incluso lo más importante, realmente es lo más importante, metas diarias. ¿Qué es lo que yo todos los días tengo que hacer y conseguir de una forma absoluta? ¿Qué tengo que hacer todos los días?
Mi meta todos los días es orar por la mañana, encontrar y hablar, o por lo menos hallar a una persona que yo pueda hablar del Evangelio, que yo pueda conectarme otra vez por la noche, orar, estar en ese tiempo de concentración y leer la palabra. Por ejemplo, metas diarias. Así que no solamente es pensar a lo lejos, sino que es pensar en el hoy. No es aprovechar una vida, es aprovechar una vida partiendo del aprovechamiento diario. Y finalmente, diagnostiquemos y aprovechemos el tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo estoy perdiendo el tiempo? ¿O cómo yo lo invierto más o menos? Desde que tengo que cuidar a mi hijo todas las mañanas y ocuparme de las cosas del hogar, y luego de los otros dos que regresan de la escuela al mediodía, los estoy recogiendo a la 1 del mediodía todos los días, hasta que llega mi esposa, que me libera, que suelen ser las 4 de la tarde, mientras que termino de hacer alguna tarea que haya dejado a medias en casa, yo ya, a partir de las 5 de la tarde, 5 y pico, ya cuando empiezo a estar libre para poder ya preparar los mensajes, preparar los entrenamientos, hacer las presentaciones, los cultos, todo ese tipo de cosas y demás aspectos del ministerio. Como ya el tiempo se me ha cortado mucho, ¿qué hago? Aprovecho más tiempo. Ya no tengo tiempo para perder. No tengo tiempo para perder. No tengo tiempo para perderlo. Me he quedado sin él. Por tanto, yo he aprendido a aprovechar más y a ser más diligente. Y he quitado cosas que ya, pues antes eran innecesarias. Y cuando me concentro en lo que es importante, automáticamente lo que no es, se va. Quitemos lo que no sirva, estorbe o distraiga al Evangelio. Todo lo que nos sirva, estorbe y distraiga. Y esto a los remanentes les viene muy bien. Todo lo que no sirva, estorbe o distraiga, fuera. ¿Qué ocurre cuando hacemos, los remanentes tienen que estudiar y se distraen con cosas? Eso que te distrae, fuera. ¿Por qué? Porque tienes que estudiar. ¿Qué te distrae de tu vida espiritual? Fuera. ¿Qué te distrae de tu vida del Evangelio? Fuera. Menos si es vuestro esposo o esposa, o es la familia. Eso no puede irse fuera. Pero el resto de cosas, casi todo, puede ir fuera. Y lo que no puede ir fuera, recibe gracia para aprender a convivir con ello. Y vive entonces mediante y para el Evangelio, que es Cristo. Si tú vives una vida por y para Cristo y para el Evangelio, todo esto se ordena de forma mucho más natural. Porque yo vivo para algo concreto, para hacer algo concreto. Es decir, yo, en términos bíblicos, santifico mi vida. Es decir, yo la santifico. ¿Qué quiere decir? Yo aparto mi vida de otras cosas para dedicárselas a Dios. Por eso, en la Biblia, a nosotros se nos llama santos. Santos somos. ¿Por qué? Apartados por y para la gloria de Dios. Apartados del mundo, apartados del pecado, apartados de la oscuridad, apartados del destino del infierno. Cristo nos santifica, nos compra por su sangre y nos lleva a vivir una vida para Él. Correspondamos nosotros con nuestra parte y vivamos como tal, porque esa es la naturaleza de nuestra vida. Así que, hermanos, os bendigo en el nombre de Cristo para que podamos, eh, como hemos estado viendo, de hecho podemos poner aquí el título, para que podamos aprovechar el tiempo de nuestro día y de nuestra vida. Y de esa forma podamos hacer la evangelización del mundo. De esa forma podamos vivir una vida de verdad útil para Dios. No es fácil, es muy difícil, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere constante diagnosis y análisis y determinación, pero que podamos
poner esas metas, como hemos hablado, de ir poco a poco de una forma constante, ganando ese tiempo para el Evangelio. Padre, queremos orar y darte toda gloria y toda honra en este tiempo, por cuanto tú nos has llamado santos para estar contigo, Padre, pero queremos también nosotros hacer nuestra parte. No queremos ensuciar nuestra vida con cosas que no son buenas ni son nutritivas para nosotros, que podamos dedicar nuestra vida por y para ti, para el Evangelio y la evangelización, que podamos, Padre, estar viviendo esas vidas aprovechadas, Padre, que tú puedas ver y puedas sentirte satisfecho de que tus hijos entienden para qué dedicar su vida, entienden el valor de sacrificar, de morir, para que tú puedas vivir en nosotros y que podamos, Padre, finalmente vivir esas vidas que te glorifiquen a ti. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.